A ver, ¿cómo funciona de verdad el motor de un gobierno? Porque más allá de los titulares y las noticias, hay toda una maquinaria complejísima de poder, de decisiones, de control. Pues bien, en los próximos minutos nos vamos a meter de lleno en esa sala de máquinas, la del Poder Ejecutivo aquí en España. Y este va a ser el recorrido. Vamos a empezar por la figura central, el presidente, claro. Luego construiremos el gobierno a su alrededor, con su consejo de ministros y todos los órganos que lo apoyan. Y para terminar, veremos la parte clave, cómo el Parlamento le mantiene a raya, cómo lo controla. Vale, toda máquina necesita un piloto, ¿no? Pues en el gobierno de España, esa figura es el presidente. Él es el auténtico núcleo del poder ejecutivo. Es la persona responsable de marcar el rumbo del país y de representarlo fuera. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo se llega a ser presidente? Ojo, que no es por elección directa del ciudadano, no, es un proceso de confianza parlamentaria. Funciona así, mira, después de las elecciones, el rey se reúne con los partidos y propone un candidato. Este candidato va al Congreso, presenta su programa y a votar. Necesita una mayoría absoluta, la mitad más uno. ¿Que no la consigue? Bueno, pues tiene una segunda oportunidad 48 horas después. Y ahí ya es más fácil. Solo necesita una mayoría simple, es decir, más sí es que no es. Y aquí viene un mecanismo que es crucial para evitar el bloqueo. La Constitución en esto es tajante, muy clara. Si en 2 meses, contados desde esa primera votación, nadie ha conseguido la confianza del Congreso, se pulsa el botón de reinicio. Se acaba el juego, el rey disuelve las cámaras y se convocan nuevas elecciones. Así de simple. Una vez que consigue la investidura, el poder del presidente es, la verdad, inmenso. Es que no solo dirige toda la política del gobierno, toda la acción, es que nombra y cesa a sus ministros y vicepresidentes, preside el Consejo de Ministros, que ya veremos lo que es, y además tiene en sus manos herramientas potentísimas, como la de proponer disolver las Cortes o plantear una cuestión de confianza. Casi nada. Bueno, pues ya tenemos al director. Ahora vamos a conocer a la orquesta, al corazón colectivo del gobierno. Hablamos del Consejo de Ministros. Es aquí, en este órgano, donde se toman de forma oficial las decisiones más gordas del país. El Consejo de Ministros es, para que nos entendamos, el gobierno reunido. El presidente, sus vicepresidentes si los hay y todos los ministros. Punto. Es el máximo foro de decisión donde se ejerce la función ejecutiva y se aprueban las normas. Y un detalle muy, muy importante. Sus deliberaciones son secretas. Lo que pasa en el Consejo se queda en el Consejo. Y las competencias que tiene son enormes. A ver, aprueban los proyectos de ley que luego van al Parlamento, los que van a dar forma a la sociedad. Aprueban los presupuestos generales del Estado, nada menos. También son los que declaran los estados de alarma o excepción en emergencias. Y algo muy importante, aprueban los reales decretos ley, esa herramienta legislativa para situaciones de urgencia. Pero claro, un gobierno no son solo el presidente y los ministros. Detrás de ellos hay toda una estructura, una maquinaria que no se ve tanto, pero que es absolutamente vital. Son los que coordinan, preparan, asesoran, los que hacen que todo funcione. Vamos a echar un vistazo a esa maquinaria de apoyo. Y aquí la tenemos, esa estructura al detalle. Vamos a ver los engranajes principales, las comisiones delegadas, una especie de mini consejos, la famosa Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que es un filtro clave, los propios secretarios de Estado, el secretariado y, por supuesto, los gabinetes. Empecemos por las comisiones delegadas. Esto es fácil de entender, son como consejos de ministros en pequeño y especializados. Imagina un tema que afecta a varios ministerios, no sé, algo económico y social. Pues en lugar de reunir a todo el gobierno, se crea una comisión con los ministros implicados. Es mucho más ágil para coordinarse y tomar decisiones. Y ahora atención a esta pieza, porque es fundamental, la CGSSIS, la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Esto es, por decirlo de alguna manera, la antesala del Consejo de Ministros, el filtro final. Ningún asunto llega a la mesa del presidente sin haber pasado por aquí. Se revisa todo, la viabilidad técnica, la política. Es tan importante que su reunión es obligatoria antes de cada consejo. Si no hay CGSSIS, no hay Consejo de Ministros. Y en la parte alta tenemos a los secretarios de Estado. Para que nos entendamos, son los número 2 de los ministerios y su trabajo es fundamental, aterrizar las decisiones políticas y convertirlas en acciones concretas. Luego está el secretariado del gobierno, que es como el notario del poder. Se encarga de todo el papeleo. Levanta acta de las reuniones, organiza la documentación y se asegura de que todo se publique en el Boletín Oficial del Estado. Pura logística, pero vital. Y ya en el círculo más cercano al poder están los gabinetes.
Son los equipos de asesores, la gente de máxima confianza que da apoyo político y técnico directo al presidente, a los ministros y a los secretarios de Estado. Bueno, ya hemos visto cómo se organiza el poder. Pero, ¿y cómo se controla? Aquí es donde la cosa se pone realmente seria y entran en juego los mecanismos de control del Parlamento. Básicamente hay dos grandes herramientas que son como el día y la noche. Por un lado, la cuestión de confianza. Aquí es el propio presidente el que pregunta al Congreso si todavía confían en él. Si la pierde, tiene que dimitir. Por otro lado está la moción de censura, que es el ataque del Parlamento. Con ella se busca echar al gobierno, pero con una condición clave. Hay que proponer a un sustituto. Y aquí hay un número mágico. 176. Hay que grabarlo a fuego. Es la mayoría absoluta del Congreso. Sin esos 176 votos, una moción de censura no sale adelante y el gobierno no puede ser reemplazado. Pero, cuidado, que el presidente no está indefenso. Tiene un arma muy poderosa, una especie de botón rojo, la disolución de las cámaras. Si ve que la situación es insostenible, puede convocar elecciones anticipadas y que la ciudadanía decida. Eso sí, no se puede pulsar ese botón a la ligera, ¿eh? La Constitución pone unos límites muy claros para evitar abusos. Por ejemplo, no se puede hacer mientras se está debatiendo una moción de censura o si hay un estado de alarma en vigor. Son salvaguardas para proteger la estabilidad. Como vemos, todo es un juego de equilibrios muy delicado. Tenemos un presidente con mucho poder, un gobierno que decide colectivamente y un parlamento que lo vigila y que, si tiene los números, puede cambiarlo todo. Al final, después de este recorrido, el panorama queda bastante claro. Hemos visto el poder del presidente, la sala de máquinas, que es el Consejo de Ministros, todos los engranajes de apoyo. Pero la idea principal es que ninguna de estas piezas funciona de forma aislada. Todo forma parte de un sistema interconectado, un sistema donde el poder y la rendición de cuentas van siempre de la mano.